3 años, yo creo. No comentan. Bueno, a veces el trabajo a uno cuando consigue pues lo demora, ¿no? Pero bueno, de cierta forma me sentí cómodo. He trabajado actualmente en empresas reconocidas. He colaborado con Prisma Ingeniería, he colaborado con CIRNA Ingenieros, trabajando en el tema de disipadores, aisladores también. Y para el Ministerio de Vivienda tengo realizado un proyecto de 18 pisos con un sistema de disipación sísmica. Así que los proyectos, y bueno, me mucho más de proyectos con aislamiento, con disipación sísmica. Hemos trabajado con piscinas en el último nivel. Actualmente en Lima me enfoco en la parte de estructural. Y bueno, mi área es enteramente puro cálculo estructural, no me enfoco en otro tema. Entonces, la experiencia que les voy a compartir básicamente va a ser de lo que yo he ido aprendiendo, y eso es uno de los temas más complejos que tiene, ¿no? La mayoría cuando ingresa a diseñar una viga, como dicen, ¿no? Una columna de igual forma es algo práctico, pero cuando llegamos a diseñar lo que deberían ser muros es un tema muy complejo. En realidad vamos a ver un montón, vamos a hablar acerca del diagrama de momento curvatura, vamos a hablar acerca de utilidad. Hay muchos temas, entonces vamos a iniciar con algo rápido que básicamente hace referencia, no sé si que es como yo difiero cuando estaba hablando de una columna, cuando estamos hablando de una columna, cuando estamos hablando de un muro. La normativa peruana, normativas internacionales como el ACI no nos indican cuál es la forma y yo que puedo diferenciar si estoy hablando de una columna y de un muro. Muchos ingenieros en la práctica al día de hoy suelen diferenciarlo a partir del diagrama de momento efector. Lo que estamos viendo aquí en pantalla, del lado izquierdo, es un diagrama de momento efector de un muro. Ustedes ya han llevado análisis estructural y, si se pueden percatar, tiene la forma de una viga embolada. Sin embargo, para el lado derecho lo que tenemos es como una especie de Michi, ¿no? Esto lo que hace referencia que va a ser el diagrama de momento efector de una columna, pero hay unos casos complejos en algunas estructuras que es la combinación de ambos, así que hay que tener mucho cuidado en ello. Esa es una forma de cómo se puede identificar. Vuelvo a repetir, esto no está en la norma 060, no está en la norma del ACI, ni siquiera en el decreto número 60 de Chile. Entonces, a partir de ello, es uno de los criterios que muchos calculistas hasta el día de hoy suelen considerar. Ahora, también hay que tener en cuenta, es muy diferente diseñar un muro para una edificación de un piso que para diseñar una edificación de 5, 10, 15, 20 pisos. Es muy diferente. Aquí va a entrar un tema muy importante que es el método de puntal tensor. Es un tema ya mucho más avanzado referente a concreto armado, pero es necesario que ya lo tengan en cuenta. A partir de ello, nosotros cuando hablamos de columna podemos tener de diferentes formas, pero lo más recomendable, muros podemos tener de diferentes formas, al igual que columna, ¿no? Normalmente en muchos proyectos en columnas se les recomienda plantear columna bien circular o columna bien rectangular. ¿Por qué? Por el tema económico. Si yo planteo una columna en tipo L, muchos dicen que te va a dar rigidez en ambas direcciones. Sí, te aporta rigidez, pero no es conveniente el tema comparación-costo. Por el tema del estribaje, tú requieres doble estribaje. Y en un estribo, prácticamente de una cerda de 9 metros te salen 4 o 5, ¿no? Imagínense, van a gastar el doble. Ahora, en el tema de muros, lo más recomendable, porque tiene una muy buena ductilidad, ahora ya les explico qué es el tema de ductilidad, es los 4 primeros muros que tenemos, es lo más ideal tener en una edificación. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena ductilidad. ¿Y qué se entiende por ductilidad? Nosotros cuando hacemos análisis lineal, solamente hacemos un análisis lineal totalmente elástico, en la cual se supone que cuando tú tienes una liga, estiras y eso va a volver a su posición inicial. Pero sin embargo, el material en concreto no tiene esa propiedad. Entonces hacemos una suposición. En concreto, en las estructuras trabajamos mucho con suposiciones. Entonces lo que suponemos es, bueno, la estructura va a tener un comportamiento, pero ¿quién asegura ese comportamiento que va a tener dentro del rango no lineal elástico? La ductilidad. Entonces la ductilidad nos va a dar como referencia cuál va a ser el posible comportamiento de mi estructura en el rango no lineal. Y lo ideal es siempre tener los 4 primeros muros, ¿no? Los demás, sí se puede trabajar. Es más, vamos a ver ello el día de hoy, pero eso sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que revisar con mucho cuidado el tema de ductilidad. Se recomienda que la ductilidad de esos elementos estén sobre 4. Ahora, hay evidentemente muros mucho más complejos. Los muros esencialmente nosotros tratamos de aprovechar la capa de los ascensores. ¿Por qué? No es algo que esté normal. En algún momento, cuando enseñaba, me preguntaban, ¿siempre la caja del ascensor tiene que ser de muro de concreto armado? No siempre. ¿Por qué nosotros aprovechamos? Porque son elementos continuos.
¿no? La escalera no va a variar, entonces por ello se aprovecha. Pero hay casos en los cuales no se puede, ¿no? Por ejemplo, tenemos una estructura de esta tipología. Digamos que es una estructura totalmente regular, ¿no? No sé. Fue Montevideo, fue Montevideo. ¿No? A ustedes nunca les falta alcohol. No, ya cambié. Normalmente, estoy acostumbrado más con Zoom. Normalmente tenemos estructura de esa tipología. Pero cuando yo tengo en esta parte una caja de ascensor, si yo coloco eso de concreto armado, lo que voy a hacer, que yo si tenía el centro de rigidez en este punto, lo voy a llevar a este punto, lo cual va a provocar problemas de torsión. Y esto es crítico. En problemas de torsión lo que van a sufrir va a ser este eje que está mucho más alejado del centro de rigidez. En el sismo de Ica del 2007 se ha demostrado que las edificaciones de esquina han fallado en su mayoría por temas de torsión. ¿Por qué? Porque en las edificaciones de esquina normalmente todo esto colocan muros de albañilería confinada, en esta zona también, y toda la parte frontal colocan vidrios, ¿no? Lo cual produce que esta columna, en el caso más extremo, pues falle primeramente, ¿no? Entonces eso es lo que comúnmente se tiene. Vuelvo a repetir, los muros no siempre se van a plantear, hay que tratar de utilizar. Cuando yo tengo muro en esta parte de aquí de la zona del fondo, yo tengo que tratar de colocar por esta zona, tratar de redistribuir. ¿Para qué? Para hacer coincidir el centro de la rigidez con el centro de masa. Si no, de lo contrario, no se puede. Ahora, también hay casos, por ejemplo, muchos preguntan, ¿no? ¿Cómo se? Hay casos en los cuales mencionan, referente a los muros, un solo muro no es bueno colocar. Si ustedes colocan un solo muro, también la norma 030 menciona que tienen que diseñar incrementando sus fuerzas por 1.25. Aquí lo que ocurre es redundancia estructural. Cuando viene una carga sísmica, el primer elemento que va a cargar todo es esto, y si falla esto, ¿qué pasa? Toda la estructura ya colapsa, porque yo he diseñado para que este muro trabaje. Entonces la norma te indica que todas las fuerzas tienes que incrementar por 1.25, siempre y cuando este elemento está absorbiendo más del 30% de la corriente sísmica total que llena. No sé si pueden visualizar, aquí es un cuadro comparativo en el cual se tiene de la norma del ACI 31819, bueno, la 25 no la he actualizado. También se tiene de la norma 060 del 2009 y hay una propuesta al día de hoy que se ha lanzado en 2019 que a la fecha no la han actualizado, ¿no? Pero sin embargo vamos a trabajar con lo que viene a ser el centro, la cual es de la norma 060 que se encuentra en vigencia. La norma 060 nos habla acerca de criterios o requerimientos mínimos, no nos va a dar nunca requerimientos máximos, sino siempre nos va a dar lo mínimo y sobre ello va a impartir tu criterio que ustedes van a ir tomando. Entonces la norma lo que nos indica que el muro debe tener un espesor mínimo de 15 centímetros. Y también se puede predimensionar dividiendo la altura entre 25, similar a losa aligerada, ¿no? Lo que llaman cuadrado. Ahora, un caso importante, si se percataba en la parte superior mencionaba la altura, ¿no? Yo podría dividir a la altura del piso 1 entre 25 o también la altura de elementos que no estén arriostrados, ¿no? Podría ser en algún caso eso lo más crítico. Hay dos formas para poder diferenciar el espesor del muro de concreto armado. Ahora vamos a ver ya con un punto muy importante lo que vendría a ser el diseño.
¿Alguien ha escuchado acerca del diagrama de interacción? Imagino que muchos ya llevan concreto armado, ¿no? Para columnas nomás. En realidad es lo mismo, ¿no? Generar diagrama de interacción para una columna, para un muro, es igual. Aquí haciendo un plus, ¿no? Hay casos que en algunas vigas hay que diseñarlo como columna. ¿Sabían eso? Sí. Doblemente Vigas no son doblemente reforzadas. depende de la carga axial que recibe. Exacto. La norma de la CI menciona que tanto la norma 060 en el capítulo 21, si la columna está absorbiendo una carga axial superior a 0.1 el F'C por el área gruesa, se tiene que diseñar como columna. Hay casos que algunas vigas se tienen que diseñar de tipo columna. No me lo puedo poner Ahora no, sí no se ve. Ahora, ¿cómo se genera el diagrama de interacción? En realidad todo lo que es concreto nace del bloque de Whitney. Si ustedes han aprendido muy bien el bloque de Whitney, de ahí sale todo. En estos diseños una viga simplemente armada, doblemente armada, una sección en T, en L, en H, columna circular, columna en T, columna en L. No sé si se recuerdan, tenía aquí una deformación, en este caso, tenías una profundidad del eje C, y por aquí tenías un esfuerzo que te la comprensión, 0.85, S', eso vendría a representar tu A, y aquí tenías T, que era el área de acero por el espacio de fluencia. Básicamente se utiliza esto para poder generar diagrama de interacción. Cuando yo diseño una columna, no hay una ecuación mágica. Por ejemplo, para diseñar acero hay una formulita, ¿no? También trabajan con tablas de Antonio Blanco Blasco, de Otancia, de Pargier, hay un montón de tablas. Para generar un diagrama de interacción, lo que se hace, como no tenemos un punto exacto, generamos una superficie haciendo variar esta profundidad del eje neutro. Pero también nosotros tenemos pues aceros en esta zona, ¿no? Entonces va a haber también aportes del acero en diferentes zonas, y a partir de ello lo que se genera es el diagrama de interacción. Lo que ven aquí en pantalla es la forma de cómo se genera el diagrama de interacción. Y si se fijan, voltean, ¿qué es el bloque de Whitney, cierto? Y del bloque de Whitney también lo menciona la norma 060 en el capítulo número 9, ahí habla referente de cuáles son sus criterios. Entonces, referente, aquí van a ver un diagrama que ya es muy conocido por ustedes, que es el diagrama de interacción, pero al lado derecho lo que están viendo es un diagrama de carga axial versus curvatura. Lo que nosotros debemos diseñar, y esto también es un punto importante para poder diferenciar si es una columna o un muro, normalmente las columnas, las solicitaciones de columnas lo vamos a tener en esta parte superior, por aquí. Pero si hablamos de muros, lo ideal es que sus solicitaciones se encuentren por esta zona. ¿Por qué? A medida que la carga axial va subiendo, lo que yo voy perdiendo es la ductilidad. ¿Y qué se decía? Que yo tengo que asegurar una muy buena ductilidad en los muros, ¿no? En los elementos, muros de concreto armado. En las columnas normalmente fallan más por el tema de comprensión. Entonces hay que buscar, en lo probable, que nuestra falla nosotros esté en esta zona inferior. Y es otro punto también que muchos mencionan para poder diferenciar si estamos hablando de un muro o estamos hablando de una columna. Si las combinaciones caen dentro de esta zona, hay que armarlo como muro, pero si caen superior hay que armarlo como columna. Es otra forma de poder diferenciar que estamos hablando de un muro de concreto armado o de una columna. Ahora, ¿esto de dónde nace? Esto nace del decreto número 60 de Chile. En Chile se ha tenido el primer edificio que ha fallado, que es con muros de concreto armado. Ahora, aquí sí se puede fijar. Sí. Una pregunta. Una posibilidad. Primero, esto de las zonas, sí hay puntos que no hay un porcentaje de tanto como mínimo, tanto como máximo, porque algunos puntos pueden quedar en la parte de la falla, en la parte de compresión y otros en la presión. Pero ¿cómo diferencio, por ejemplo, los puntos que están dispersos? La mayoría, la mayoría, más del 50%. Pero generalmente, si ustedes se fijan, no va a ser como vivo, ¿no? Ustedes van a tener una sola carga axial, hay una ligera variación. No es que de aquí te vas a pasar aquí. Casi todo se concentra en una zona cuando diseñan muros. Ahora vamos a, justo aquí hacía mención, en el decreto número 60 de Chile. Yo sigo bastante la norma de Chile.
Es uno de los países que ha trabajado a desarrollar mucho enfoque en este punto, en diseño de muros, y es más, ahí se ha presentado el primer edificio de muros en Afayán. Al día de hoy en Perú decimos que bueno, las edificaciones están bien, ¿no? Pero no se sabe hasta el día de hoy. ¿Por qué no ha habido sismo? Queramos o no queramos, los sismos son un laboratorio para nosotros. Sí, Dani. Una consulta, ¿es válido trabajar con el decreto de Chile o podríamos también sustentarlo con un decreto que se introduciera y fuese esa la pregunta para nosotros? Ya, les explico. Chile trabaja con base al código del ACI, pero lo que hace es modifica ciertos puntos a su realidad. Perú, ¿qué hace? Perú tiene su propia normativa, la E060. Ahora aquí siempre la pregunta va, trabajo con la de Perú, trabajo con la del ACI, ¿cuál me recomienda? Siempre trabajo con la norma peruana, así sea lo peor de lo peor, ¿no? Hay muchas fallas en la norma. Respecto a muros se van a dar cuenta que la norma es lo peor. La norma E060 no lo utilizan para diseñar muros, pero es lo mínimo que debes cumplir. Pero sobre ello, si te dice, por ejemplo, la norma, ¿no? Tú tienes que garantizar que lo mínimo sea 4. Pero la norma del ACI te dice, no, tiene que ser 2, la de Chile te dice que sea 2, tomas el más crítico. Eso es lo que hacemos, tomamos como referencia, agarramos el más crítico. Pero siempre, si yo diseño con la de Chile, tiene que cumplir también para mi norma. ¿Sí me entendieron, no? Sí. Más o menos, ¿no? Con conjuntos para darnos cuenta. Si esto es de la norma esa es la norma chilena, la norma peruana tiene que estar dentro. Sí, ingeniero, ¿qué pasa si a raíz de cierto proyecto que tiene unas características particulares, no encuentro norma peruana que me ayude a diseñar? ¿A qué norma recurro? En realidad, bueno, la norma es 030, al inicio menciona, si hay norma, bueno, si no hay una normativa en el país que van a diseñar algún elemento, sobre todo para el tema de contenedores de líquido, tienen que referenciar a una normativa internacional. Pero la norma dentro de Perú tenemos la de madera, de vidrio, de metal, estructuras metálicas, concreto, acero, vuelvo a repetir refinería, o sea, tenemos concreto. Lo único que no he encontrado es el tema de contenedores de líquido, ¿no? Para trabajar petróleo, también para trabajar tanques elevados, no se entiende. Entonces la misma norma 030 menciona que se debe trabajar con una normativa internacional y debería referenciarla ahí. Aquí justo les hablaba, esto es un diagrama de momento curvatura. ¿Les han enseñado a desarrollar? No me Es acuerdo. un tema muy amplio, no vamos a abarcar mucho, pero bueno, lo que aquí se recomienda, que la utilidad que lo representamos por μ es la de por la curvatura última, ¿ya? Dividido entre la curvatura de fluencia. Esto debería ser mayor o igual a 4 para muros, es lo que se recomienda. Entonces, ETABS no te entrega ese valor. ¿A dónde recurrimos? Recurrimos al software de SAP 2000. Por eso para diseñar muros se trabaja con dos softwares, ETABS y SAP 2000. Ahora, si eres valiente, trabajas con Excel, pero tienes que desarrollar todo en Excel. Referente a muros, y esta es una pregunta que quizás fácilmente me realizan, ¿no? Cuando nosotros armamos muros, no le voy a dar pues, el mismo armado desde el nivel de terreno hasta el último nivel, ¿cierto? O sí le doy el mismo armado. Hay casos donde sí y hay casos donde no. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta? Si se han percatado, mira, aquí tengo un muro y se ha ido quitando los refuerzos, ¿cierto? ¿Se han ido modificando? Aquí tengo menos, aquí ya tengo mucho menos, ¿no? Entonces, lo que yo tengo, siempre trabajamos con un momento resistente. Lo que ven aquí es un diagrama de momento resistente. ¿Ya? Ahora, la solicitación, perdón, este es el momento resistente y estas son las solicitaciones. Yo lo que tengo que buscar es que esto se mantenga constante. Porque cuando a veces hacemos reducción, por ejemplo, he visto casos donde, digamos, aquí tengo un nivel, aquí tengo otro nivel, otro nivel, otro nivel. Demanda de capacidad 0.9, demanda de capacidad 0.8, demanda de capacidad 0.7 y demanda de capacidad 0.99. ¿Por qué? Porque le ha quitado a 0. Y cuando tú quitas a 0 también, en algunos casos surge esto. Y lo que va a inducir, ya no va a fallar esto. Ahora tu sección crítica, porque tú has hecho un mal diseño, vas llevado a este punto. Pero lo que se esperaba en el diseño era que fallara aquí. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el corte de aceros en los muros. Ya lo vamos a ver a partir de un ejemplo.
Entonces aquí sí se puede fijar ahí un muro, eso está en la sección Designer de SAP 2000. ¿Ya? En los muros, lo recomendable, bueno, eso sí no lo puse aquí, ¿ya? Hice algo rápido, así que no lo he colocado. ¿Ya? Referente a los muros, se recomienda, les explico yo, pero si ustedes hacen la comparativa van a llegar a lo mismo. Hacia los extremos siempre tratamos de colocar mayor cantidad de acero, hacia los extremos. Y en la parte central, por lo general, colocamos una cuantía mínima, acero de 3/8, acero de medio. Pero ustedes también, si desean, pudieron haber dado un armado uniforme. Pero ¿cuál es el detalle? Cuando ustedes se van al diagrama de interacción, este es el diagrama de interacción, digamos, para un muro con este, ¿no? Pero cuando yo le doy un armado uniforme, con la misma cantidad de acero me sale mucho más pequeño. ¿Qué me conviene? Concentrarse a los extremos y tener un mejor volumen, o darle uniforme de la misma cantidad de acero y tener algo más pequeño. Evidentemente aquí me conviene tener un mayor volumen, ¿no? Claro, un mayor diámetro. Ahora, yo personalmente no diseño columnas con el software de TAPS. Hay varios que, bueno, he visto que diseñan, pero personalmente yo no diseño. Si se pueden percatar, aquí en este lado lo que se tiene es el diagrama de interacción, ¿ya? Con el código del ACI. Y esto, lo que es el diagrama de interacción con el código de la norma 060. Ahora, el ACI actualizado ha salido hace 2 meses de una actualización, y ha variado también, ¿no? Es otra fórmula, ya no son las axiales de información. Pero si se pueden percatar, el diagrama externo, ese diagrama externo es igual para ambos. ¿Cierto? Lo que hace la norma del ACI ha tomado, a partir del ACI del año 99, ha tomado en este caso ya un diseño unificado. Estos valores de phi, porque aquí lo que se multiplica como un valor de phi, varía en función de la deformación del acero. ¿Cuánto se está deformando el acero? Sin embargo, nuestra normativa toma como referencia 0.1 F'C por el área gruesa. Entonces, ¿qué es este rango? Y a partir de ahí es que varía el valor de phi. En esa zona varía, ¿no? Por ello ahí siempre vamos a encontrar. Si yo superpongo esos dos diagramas de interacción, lo que llegamos es a esto. Ahora, en el caso hay una forma de poder llegar a esto, pero con ese función igual, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si mi solicitación es esto, cumple para ambos. Pero ¿qué pasaría si cae aquí mismo? Si yo he diseñado con el ETAPS, va a cumplir, ¿cierto? Porque ese enlace está cumpliendo. Pero no hay forma de hacerlo con el ETAPS, ¿no? Entonces lo único que quiere es armar una hoja de cálculo, un Excel, para que puedan hacer esta versión. Y es muy sencillo, ¿no? Entonces es recomendable hacer esto. Ahora, normalmente los muros, como les indicaba, los muros fallan por esta zona, ¿cierto? Les comentaba, ¿no? Por toda esta zona. Pero las columnas, cuando les diseñan columna, hasta un cierto punto es válido, ¿no? Por eso algunos toman en cuenta, pero no es lo recomendable. Porque hay casos que algunas columnas también tienen algunas cargas bajas y se van hacia los extremos. Ahora, obviamente esto no es mío, esto es del ingeniero Muñoz, ¿ya? Bueno, yo también lo he comprobado, pues aquí tengo un Excel que hice esta demostración hace un tiempo. Y ahora les muestro, ¿ya? Y lo que haga, se puede tomar el código australiano, ya, del 2009, y solamente modifican este factor de aquí. Cuando ustedes modifican este factor, ya, asemejan a la norma peruana. Ojo, no es el diagrama de interacción de la norma, pero sí se asemeja. Si yo me voy a activar en un momento, por favor. Lo que ven en pantalla, ¿ya? Lo que tiene es el pico, este pico superior, eso es de la norma de australiana modificando sus factores. Tiene una cierta similitud, por ello que a veces para hacer diseños rápidos lo utilizamos, ¿no? Pero ahí queda. Entonces hay que tener mucho cuidado, es similar, ¿no? Lo que varía es en esta zona, no tenemos ahí, no se tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.